Muy bien, pues entonces empezamos. Bueno, primero voy a dar un poco de contexto. El psicólogo aquí, Gustavo, y yo, hace un tiempo estuvimos haciendo algunas prácticas profesionales debido a que pues acabamos de egresar de psicólogos y en estas prácticas profesionales pues dependiendo tú de dónde escogieras el departamento al cual te ibas a ir, era también el enfoque que ibas a utilizar y pues como que cada estudiante que elige cierto departamento, tipo la película de Harry Potter, pues entonces cada uno se hacía de determinada manera o tenía su práctica de determinada forma, dependiendo de ese departamento en el que estaba. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de ello en este video. Mm, bueno, primero que nada, pues entonces comenzar con lo primordial, que es presentarnos. Mi nombre es Lorenzo, soy egresado de la Facultad de Psicología junto con Gustavo. Ahorita él se va a presentar. Yo lo que utilizo es el enfoque del psicoanálisis. Yo estuve en el departamento donde era como un psicoanálisis lacaniano, no tan ortodoxo, digámoslo así, pero pues enfocaba en el enfoque o la teoría de Lacan. Y también estuve en una mismas prácticas haciendo el servicio social en un mismo departamento que estuve con Gustavo. Y ahí era otro tipo de enfoque que la verdad hasta la fecha no sé muy bien cómo era ese enfoque, pero me imagino que era algo parecido. Era una escucha analítica. Entonces, bueno, dejo a Gustavo que también se presente para que lo conozcan. Bueno, sí, mi nombre es Gustavo, también egresé de la Autónoma de San Luis Potosí, y en las prácticas que estuve con Lorenzo, donde él hizo su servicio social, pues yo describiría que era como una especie de, con un enfoque más postmoderno, como que trataba de combinar la teoría freudiana, bueno, la corriente freudiana, lo lacaniano, y como que haciendo esa mezcolanza de ambos, como que tratábamos de hacer una escucha analítica. Y estuve también en la Julián Carrillo, que ahí trabajé un enfoque ecléctico. Entonces, pues en ese entonces el asesor nos dejaba tomar como herramientas de todas partes, dependiendo, obviamente, las necesidades del paciente. Entonces no era como un libre albedrío de corrientes, sino más bien era tratar de ser lo más cercanos a lo que necesitaba el paciente. Sí, bueno, por ejemplo, ahorita esto que mencionas. Lo que podría entonces diferenciar un poco es que, digamos, tú, Gustavo, te enfocaste más o lo que hiciste fue una práctica como que más variada de diferentes enfoques o elementos al final. Y yo pues como que más o menos me agarré, digamos, del psicoanálisis y de una u otra forma, pero seguía siendo psicoanálisis y digamos que no era tan ecléctico, sino un poquito más apegado a este enfoque. Pues si quieres platícanos un poquito cómo es eso de lo ecléctico, ¿cómo atendías a los pacientes de manera ecléctica? Pues es que era muy curioso porque cuando llegamos a esas prácticas en ese entonces, el asesor nos dijo que el enfoque era ecléctico, ¿no? Entonces, el- la teoría o las herramientas que utilizáramos o las técnicas, pues dependían de nosotros, de nuestra observación, de nuestro ojo clínico, por así decirlo. Pero en mi experiencia previa con el psicoanálisis, como que me llevó a siempre tomarlo como base. Entonces, sí, exploré otras corrientes, exploré la sistémica, exploré la Gestalt, exploré el enfoque psicodinámico, exploré la cognitivo-conductual, siendo honesto, nunca me llamó la atención explorarla, aunque sí la leí como para tratar de tener más argumentos con algunos pacientes en ese entonces. Nunca utilicé una técnica meramente cognitivo-conductual. Entonces era muy curioso porque tomaba la base psicoanalítica y entonces leía sobre otras técnicas, y como que obviamente siempre las corrientes tienen ciertas similitudes en algunos puntos. O sea,
tratan de llegar con sus propias bases a un mismo fin y obviamente algunas pues tienden a desviarse un poco, pero casi siempre siguen un marco muy, muy similar. Entonces, no fue difícil tratar de implementar otras técnicas porque, mm, porque ya existían como de alguna manera en el enfoque psicoanalítico. Entonces, era más como darles otro nombre o quizá eh, complementar cierta información que a lo mejor no se abarcaba del otro lado. Ujú. Oye, Gustavo, y por ejemplo, ¿por qué será que no te llamó tanto la cognitivo-conductual? ¿Será porque era como un enfoque más objetivo, como que más dirigido a, digamos, a atender ciertas conductas o pensamientos del paciente y como que no tiene tanta flexibilidad, digámoslo así, de técnica? ¿O qué habrá sido? ¿Por qué no te llamó la atención? Creo que había una barrera personal, como que primero es una barrera personal que hace que no me agrade la técnica o la teoría. Obviamente no soy quien como para quitarle mérito, porque obviamente funcionan, ¿no? Y hay mucha base sólida científica detrás de ella que la respalda, pero en mi praxis clínica como que no embona y al no haber esa conexión con la técnica, pues obviamente que nunca la iba a poder ejecutar. Y aparte, este, se me hace muy ortodoxa, o sea, como que sigue unos lineamientos rígidos que a lo mejor no te permiten explorar de una manera diferente la clínica. Como que siento que hay otros que te dan una libertad más, mm, no sé, dónde radica como en el vínculo o en la transferencia, y como que si bien la transferencia está presente siempre está en juego, como que no le hacen mucho caso y siento que pues el 90% de mi clínica es transferencia. Ujú. Sí, bueno, por ejemplo, te cuento un poquito de algo mío. Al principio yo cuando comencé la carrera, bueno, Ujú. yo estuve estudiando en dos universidades, una aquí en mi lugar, Matehuala, y otra ya después la dejé y fui allá a San Luis, a la Autónoma. Pero cuando yo estaba en la de Matehuala y en la Autónoma, en los principios, me gustaba mucho esa, la cognitivo-conductual. Porque de cierta manera era como, por ejemplo, no sé, o sea, como que yo siento que tienes que pasar como unas ciertas fases para poder entender otras cosas. Por ejemplo, me gustaba eso de que los pensamientos racionales, Ujú. cómo ayudarte a tener esos pensamientos racionales. Y de cierta manera yo decía, no, pues sí, o sea, hasta incluso estudiarlo se siente como una satisfacción, porque dices, bueno, sí, siempre he tenido este pensamiento catastrofista de que me va a pasar algo y pues resulta que no es eso lo que me va a pasar, sino que puedo tener un pensamiento más racional acerca de ello. Sin embargo, ya después que tú sigues comprendiendo, digamos, como un poco más acerca de las cuestiones, un poco más de la filosofía, un poco más de las teorías, etcétera, pues bueno, poco a poco esas cosas que te dabas por predispuestas, digámoslo así, empiezan a perder sentido. Por ejemplo, filosóficamente, cuestionando esa cuestión, pues ¿cómo va a haber un pensamiento racional el cual te van a decir alguien, no? Tienes que pensar de esta manera racionalmente para poder entrar en la sociedad, para poder funcionar bien en la sociedad. No debes de pensar así, debes de pensar de esta manera. Y entonces eso lo empecé a cuestionar, pero ya está con el psicoanálisis, porque lo que me gusta del enfoque del psicoanálisis es que tiene esta parte de la filosofía, del cuestionamiento, digámoslo así, de que te puedas cuestionar esas cosas que claro, al principio pueden servir. Yo, por ejemplo, lo veo reflejado mucho con las personas que al comienzo empiezan a ver como tipo conferencias de autoayuda o de marketing o de cómo ser exitoso en la vida, las tres formas sencillas para poder ser millonario, etcétera. Y luego poco a poco va viendo esas cosas y se da cuenta y dice,
como que esto no es muy cierto. ¿Cómo vamos a hacer todo el mundo millonario? Y este nos va a enseñar a todos a ser millonario. Entonces, como que llega un momento donde te cuestionas esas cosas. ¿Te pasó algo similar o por eso era que no eras tan adepto a esto porque tú ya te cuestionabas desde un comienzo o algo así? Eh, Creo que también fue un proceso en el que, obviamente, yo cuando entré a la carrera, pues no tuve nunca una preferencia sobre un enfoque. Entonces, el llegar sin expectativas, yo creo que me ayudó bastante porque nunca me casé con ningún enfoque. Incluso yo era de aquellos que, este, que criticaba al psicoanálisis, porque siento que aquel que se casa con un pensamiento, con una idiosincrasia, con una teoría, pues obviamente se está limitando bastante, porque me parece que más allá de pensar en teorías, mm, o enfoques o modelos o técnicas, creo que siempre se tiene que tener en mente que estamos tratando con personas y que estamos escuchando historias de esas personas. Lo de conoce toda la teoría, pero cuando se trata de tocar a otra alma humana, tan solo sé un alma humana, ¿no? Mm, Y siento que desde que conozco esa frase, desde que la escuché, claro, me interesa bastante tener una base sólida que sustente mi práctica, pero no es determinista en lo que yo hago, siento. Sí, lo que he tratado de hacer es ser lo más humano posible y luego quizá usar la teoría para tratar de entender. mm. Interesante y que, pues no sé, qué profesional es esta parte tuya. Por ejemplo, pues dijiste hace un momento, ¿no? Que el 90% de tu práctica es pura transferencia. ¿Por qué el 90% de tu práctica se refiere más a lo de la transferencia? Pues bueno, es que en sí no hay un concepto de transferencia que esté aceptado por toda la comunidad psicoanalítica o en general de la clínica, Ujú, pero pues yo tengo el entendido de que la transferencia es el vínculo como que permite gestionar un intercambio. Concretamente de qué no sé, pero si le damos importancia a ese vínculo y esas tensiones del consultorio o del lugar de escucha, porque si no tienes eso, desde mi perspectiva, pues, solo hay teoría y claro, la teoría apoya, ¿no? Pero la teoría no hace nada por sí misma. ujú. O no sé qué opinas tú, Lorenzo. Sí, por ejemplo, bueno, en esto del vínculo. Considero que sí, concuerdo contigo, ese es como un concepto bastante acertado de lo que es la transferencia, porque de una u otra manera, bueno, hay otros autores que lo manejan así como la representación que vienes a hacer de cómo te llevas con tus padres o algo así, pero básicamente pues es igual ese vínculo transferencial que le depositas al analista, al que está ahí encargado, y que vienes a hacer como una tipo de repetición de los conductas o de los pensamientos o de las acciones que haces allá afuera, las vienes y las repites, digamos, en el análisis y el psicoanalista o el psicólogo encargado de ahí, pues es el que tiene que, digamos, dirigir esas o interpretar esas conductas o esas acciones para poder darte una Ujú. dirección, ¿verdad? Una cura. Y pues creo que básicamente es el trabajo más difícil y más complicado, diría yo, que de un psicoanalista o de un psicólogo. Estaba leyendo un libro hace poquito de Juan David Nacio y decía que ese momento de la transferencia incluso muchos psicólogos o psicoanalistas lo rechazan porque es parte dolorosa del paciente, una parte dolorosa que te está compartiendo a ti el paciente y muchos, por ejemplo, se echan para atrás diciendo, no, no, yo no quiero esto, Ujú. a mí no me
no me digas esto, nomás vamos a trabajar acerca de esto, vamos a trabajar con la sugestión, ¿verdad? Vamos a tratar de ayudarte para que puedas tú mejorar en tu vida. Y, y la transferencia es algo que va más allá de esa sugestión y sin duda es algo muy complicado que no cualquiera lo puede, digamos, dirigir a un aspecto más, digamos, sano para el paciente o más cómodo, no sé cómo podría decirse, pero que le pudiera beneficiar, ¿verdad? Esta transferencia y este manejo de esa transferencia. Pero, por ejemplo, ya es que luego mencionan que existen estas neurosis de transferencia, que es como esos problemas luego que van surgiendo en la práctica. Justamente por eso era este encuentro de este pensamiento sobre nuestra práctica. ¿Qué sucede entonces con esos problemas que luego van surgiendo durante el proceso? ¿Tú cómo los has visto o en tu práctica, digámoslo así, qué ejemplos también tú podrías proporcionarnos para decirnos qué sucede cuando empieza esta neurosis de transferencia? Mm, Pues yo lo que recurro, bueno, el hábito que me quedó de prácticas es escribir, siempre tratar de escribir para de alguna manera fungir como, no sé si como un ente externo, porque como que cuando escribes, obviamente es para alguien, ¿no? Y al volver a releer eso que estás escribiendo, pues estás siendo un otro, metafóricamente, y como que comprendes desde otro ángulo lo que ocurre. Sin embargo, siento que es algo que no siempre se puede detectar tan sencillo, porque pues nuestra práctica está, o sea, la interpelan muchas cosas. Siempre recuerdo que hablaban de, o bueno, como que se entiende en esta cultura pop, como que el psicólogo no le tiene que afectar o que no se lo tiene que llevar a casa o que se tiene que terminar. Y obviamente así tendría que funcionar, claro, ¿no? Pero la realidad es que me parece casi imposible tratar de omitir la humanidad que se requiere para estar allí, ¿no? Para sostener la transferencia. Y, y, ¿Y qué se hace con la neurosis? Pues se aguanta, se Ujú, aguanta y se busca eh, ayuda de una supervisión, se habla con tu psicoanalista si estás en análisis, con tu psicólogo, pero yo creo que lo que tienes que hacer es sostenerla y no dejar que caiga, porque al final de cuentas ese es un puente para la dirección de la cura. Se tiene que dar. ujú. Y por ejemplo, bueno, por ejemplo, esto que dices, ¿verdad? Se aguanta. Tienes razón, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, funcionaría o sería efectivo que un psicoanalista también estuviera en análisis? Digamos, se pensaba antes que la clínica nace de la clínica, o sea, solamente puedes ser psicoanalista si te analizas. Claro que ahora yo creo que con el avance de ciertas cosas, de ciertos pensamientos y argumentos, ahorita, por ejemplo, se concibe que pues puedes ser un psicoanalista, digamos, sin llevar un análisis como tal, simplemente con que sepas ciertas direcciones de la técnica, etcétera, pero yo pienso que hay una parte importante ahí, ¿no? El analizarse a uno mismo, porque también es trabajar con la propia neurosis de uno, ¿no? Que no, que no suceda esto Ujú. de meter como que esa neurosis y trabajes en base a la neurosis con tu paciente. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que sí es necesario llevar un análisis o no es tan necesario? No, súper necesario. Obviamente, desde que estás estudiando en la facultad, siempre te insisten en que lleves tu proceso psicológico con la corriente que tú quieras, pero que lleves un proceso. Y a lo mejor estando en esa época o en ese tiempo de facultad, habrá quienes lo asuman y habrá quienes no lo asuman. Pero, s- por ejemplo, yo que tuve que hacer práctica clínica cuando aún no estaba en proceso o hubo tiempo donde lo pausé,
sí se siente esa diferencia clara entre tú ejerciendo una práctica clínica con análisis y cuando no lo tienes, o sea, es noche y día totalmente, no, Sí. siento que no hay un punto de comparación para asumir, o sea, no sé quién se atrevería a decir que no es necesario. Ujú. Sí, claro. Bueno, mira, por ejemplo, hay un psicoanalista que se llama Alfredo Elderstein y este señor sí menciona esto, en que tienes que ser una persona cultivada, culta, que tienes que tener también la base de la teoría bien fundamentada y mientras la puedas realizar efectivamente, digamos, no hay problema con que no lleves un análisis, por así decirlo. Pero lo menciona de esa manera, sin embargo, Ujú, considero que no es tanto que te ayude al analizar a una persona, sino que te ayuda a poder analizarla de una manera más fácil o sencilla, porque también el argumento que daban era de que no porque tú viajes mucho en avión vas a aprender a ser piloto de avión, ¿no? O sea, para ser piloto de avión tienes que aprender sobre la teoría, etcétera, y además practicar, pero más o menos así era lo que argumentaban, ¿verdad? No siempre tienes que llevar este proceso analítico tú mismo para que puedas analizar, para que puedas llevar el proceso de alguien, pero yo creo que es bastante necesario, digamos, personalmente, para que tú entres con menos fantasmas, menos fantasías a la hora de analizar a una persona. Porque, por ejemplo, bueno, te voy a compartir algo un poco. El primer caso que yo llevé, el primer caso que a mí me tocó llevar ahí como el proceso fue algo bastante angustiante para mí, fue muy, me dio muchos nervios. Por ejemplo, recuerdo que yo cuando entré con el paciente, se me olvidó cerrar la puerta. Algo tan obvio, por ejemplo, tú cuando entras a un cubículo y pues obviamente es para hablar de los problemas, de los sufrimientos, pues tiene que haber cierto nivel de confidencialidad. Pero cuando uno está muy nervioso no sabe qué hacer, las primeras cosas que haces y te equivocas y entonces entre más te vas equivocando, más te vas poniendo nervioso. Pero también, una vez terminado ese proceso, bueno, el segundo no significa que va a ir mejor, sino siempre vas a sentir un poco de nervios, pero cada vez poco a poco te vas haciendo más, digamos, resistente a esos nervios y vas puliendo un poco tu práctica. ¿A ti recuerdas ujú. qué te pasó en el primer paciente que tú tuviste? Sí, claro, no, no se me va a olvidar. Es que conmigo fue un caso curioso, por así decirlo, porque yo contacté a una psicóloga antes de siquiera empezar prácticas. Entonces, ya había un año antes de iniciar prácticas, yo ya estaba haciendo prácticas supervisadas externas a la facultad. Entonces, la primera vez que vi a un paciente, pues, o sea, solo, mm, me tocó entrevistar a un padre de un niño. Y sí, afortunadamente en ese entonces pasaba mi práctica de otra manera, entonces tenía un formato para aplicar un llenado de como de una entrevista. Y, y pues eso fue lo que me hizo como sostenerme un poco, porque pues iba leyendo, pero sí, o sea, me sentí muy nervioso, demasiado, que omití muchas preguntas que en ese momento no alcanzaba a ver, aunque estuvieran enfrente de mí. Y pues creo que más allá de eso, los nervios que se requieren, como dices tú, que tienen que estar presentes siempre porque se trata de otra persona, pero hasta eso me sentí cómodo después de un rato. Estaba sudando bastante ahora que me acuerdo, pero ya después, pasado un rato, ya estaba muy cómodo. Ujú. Sí, mira, por ejemplo, hago a veces estas menciones porque usualmente los psicólogos o psicoanalistas, yo jamás los veo platicando sobre su primer paciente, sobre cuando
tuvieron nervios de hablar con alguien o así. Normalmente cuando ya te hablan los psicoanalistas es porque ya, o sea, saben mucho, ya atendieron muchísimos pacientes y ya te están hablando de un caso de éxito, ¿no? Nunca hablan del caso donde se pusieron nerviosos o algo así. Y lo digo porque, bueno, yo actualmente estoy dando clases en una universidad y veo a los jóvenes y al ver a los jóvenes veo algunos interesados por la carrera, otros no tanto como en cualquier lugar, pero sobre todo esas personas que se interesan por la carrera, me preocupa un poco que saliendo de la carrera a veces normalmente en las escuelas simplemente se basan en darte teoría y teoría y teoría y nunca te dan una práctica. Y entonces cuando sales allá afuera, la práctica te parece imposible por la misma situación que no pudiste practicar en la universidad, porque, bueno, la Autónoma de San Luis sí tenía esas Ujú, prácticas, eh, pero hay ujú, otras universidades en las cuales no tienen esas mismas prácticas y vas a representar un reto para los alumnos. No digo que todos se dediquen a la clínica o que es el único trabajo que puede haber de la clínica, pero yo creo que un psicólogo que sabe llevar bien una clínica, pues ya tiene bastante bien recorrido un cierto camino y puede sostenerse, digamos, porque la clínica es algo que se puede practicar. Entonces, bueno, básicamente hago también este encuentro y comento estas cosas porque próximamente en YouTube voy a subir un video, digamos, diciendo paso a paso lo que es cómo hacer cómo llevar un proceso analítico con una persona de una manera favorable. Claro que pues va a ser una teoría, por lo tanto... Todo va a ser en concepto teórico, pero a la hora de que te enfrentes prácticamente vas a recibir estos nervios, te vas a equivocar, pero creo que lo importante es el poder aceptar esos errores que puedas llegar a tener en la clínica, porque esos errores son los que hacen crecer, digámoslo así. El ver en qué fallaste y tratar de mejorarlo, pues es lo mejor. Porque ahorita actualmente también, por ejemplo, aquí en Matehuala, he notado que muy pocos psicólogos supervisan sus casos, muy pocos psicólogos llevan ahí como una cierta revisión de lo que están realizando, porque porque puede haber esta pena de, chin, me equivoqué en esto y no quiero que los demás se den cuenta de cómo la riego, y la otra porque creen que a lo mejor que ya saben todo y ya nadie les va a venir a decir, santo y seña. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Allá en San Luis sucede lo mismo, allá en la capital, o tú lo has visto de manera distinta, o tú cómo lo has visto, Gustavo, esta situación? Eh, pues obviamente en todas partes va a haber de todo. Siempre está este ego del profesional ante admitir fallas, ante verse disminuido por errores, por desconocimiento. Y siento que eso está latente. E incluso he estado en espacios de escucha donde obviamente se revisan casos clínicos, donde se abordan, hacen revisiones teóricas, y aún ahí hay veces que no es obvio que la gente se guarda cosas, pero se omiten detalles. Es que pretender que vamos a abordar de todo, lo ideal sería que se hablara sin en el menor filtro posible, decir, me equivoqué, pensé en esto, hice lo otro, pero sabemos que nunca va a ser así, ¿no? Porque omitimos todo el tiempo. Y es que siento que es un problema general, al menos de México, porque no conozco de otros lugares, pero sí va a estar presente siempre el no reconocer sus propios errores, o no en su totalidad, como que si hay alguien que los empieza a reconocer, siempre es parcial. Nunca hablamos de totalidades. Y claro, tampoco aspiramos a la totalidad, pero me parece que si pensamos que en algún punto eso puede cambiar, pues estamos fantaseando. Ujú. Sí, porque esto también me lleva a que, por ejemplo, por esta misma cuestión de no querer, digamos, aceptar algunos errores de nuestra práctica,
por eso se hacen malas praxis, por Ujú, eso también resultan a veces en intervenciones inadecuadas. Me han preguntado, por ejemplo, yo les doy clase a los de nuevo ingreso y les dije esto, de que existen malas praxis o intervenciones inadecuadas y me dijeron, ¿y cuáles son esas? Bueno, por ejemplo, eh, hay enfoques que, claro, no siempre son negativos, no siempre es una mala praxis, pero sí, si tú llevas bien, por ejemplo, la práctica, claro que va a ser una mala praxis si no entiendes bien por qué se aplica la teoría que se aplica. Por ejemplo, ujú, hay personas que han sufrido un duelo de alguna persona, y por ejemplo, bajo un enfoque que se le llama el de Gestalt, sí creo que es el de la Gestalt, el que los ponen como en una silla, le ponen una silla vacía al ujú, paciente y le dicen, dígale todo lo que no le pudo decir a esa persona. Bueno, a veces eso puede resultar demasiado fuerte para un paciente o demasiado abrupto si tú no sabes o no entiendes muy bien por qué haces esa teoría. Sin ujú, embargo, hay psicólogos que lo recetan como si fuera medicamento, ¿no? Vamos a hacer la silla vacía porque no te pudiste despedir de tu persona cercana. Y pues, ¿tú qué ujú. opinas de ello? Eso para mí es una mala práctica, el hacer algo que no esté fundamentado en una teoría, que simplemente lo hagas porque ya está acostumbrado a hacerse o porque así se debe de hacer siempre. ¿Tú qué Ujú. dirías que es una mala praxis o que es una mala intervención para ti? Una mala intervención. Sabes, he tenido un dilema bastante profundo últimamente con eso de las pseudociencias, de las malas prácticas, en sí como de todo esto que se tiene tan lleno de contenido en todas partes, en redes sociales principalmente, y siento que la mala praxis empieza cuando no hay intención de ayudar genuinamente. Porque, siendo honesto, espero, no quiero que suene como un comentario tonto al ser permisivo y decir que todo es válido, porque tampoco es así, pero me parece que cuando hay una intención genuina detrás de escuchar, de acompañar, de apoyar a otro, este, a veces la práctica puede pasar a segundo plano. Es lo que, es como una especie de placebo clínico. Había visto estudios que están dentro de, pues hay muchos estudios y muchos experimentos que se hacen incluso en la relación de médico-paciente, ¿no? Un médico que les inspira mucha confianza, que les hace sentir mucha tranquilidad y les dan placebos, medicinas o fármacos a base de agua o de azúcar y hay mejoría. Entonces, obviamente esto ocurre también en el ámbito psicológico y si hay esta confianza en el analista, en el psicólogo, y hay un buen vínculo, pues obviamente que va a haber desarrollo, va a haber progreso. Va a ser más lento quizá porque no se cuenta con técnicas, no se cuenta con una base sólida que argumente toda esa práctica y que permita encontrar esos huecos o encontrar esas salidas o esas intervenciones que a veces te sacas y permiten desestructurar o desmantelar pensamientos muy, muy complejos. Pero siento que la mala praxis empieza cuando no hay intención de ayudar absoluto. Y luego ya a lo mejor entrarán en debate, pues aquellas que no tienen una base sólida, pero mm, me parece intrascendente preguntarnos sobre lo comprobado científicamente, porque la psicología está en pañales y estamos asumiendo cosas que ni siquiera podemos comprender todavía. Sí, claro. Y es que también, por ejemplo, del enfoque científico, por ejemplo, claro que uno va a decidir, por ejemplo, entre un médico y un curandero, un médico no, porque el médico entiende mejor perdón, el síntoma que estés tú teniendo o padeciendo. El curandero pues va a tratar de curarte, ¿verdad? Con lo que él cree. No está sustentado en algo teórico científico, pero por ejemplo,
para entender a veces la mente humana, para entender la condición humana, para entender incluso el lenguaje, porque pues cuando entra un paciente al consultorio, yo pienso que con lo que más se trabaja es con el lenguaje. Seas del enfoque que seas, vas a trabajar con el lenguaje del paciente. Entonces, a veces esas situaciones o esos abordamientos de esos temas no requieren de algo específicamente científico y objetivo, porque el lenguaje como tal no está estructurado para ser científico en realidad. O sea, el lenguaje no es objetivo, el lenguaje es subjetivo. Yo puedo decirte que pienses ahorita no sé, en una casa, y la forma en que tú vas a pensar una casa y la forma en como yo pienso una casa no van a ser las mismas. Por lo tanto, Ujú. como no son las mismas, no podemos tener algún objetivo, una definición objetiva de una casa, por así decirlo. Entonces, creo que es una gran aportación, digamos, para el psicoanálisis que tenga esta base filosófica, digámoslo así, porque esta base filosófica te ayuda a que puedas abordarlo desde otras disciplinas además de lo científico, porque Ujú. también encasillarnos en que todo sea científico no te va a ayudar a que puedas atender de una manera holística a un paciente, o sea, de por completo. Un paciente va a tener siempre más dificultades, y si todo lo quieres basar científicamente, no vas a poder avanzar muy bien en tu práctica, o no sé tú qué opinas, Gustavo. De hecho, se me vino a la mente, eh, hace tiempo estaba leyendo sobre en qué porcentaje de la población es efectiva la psicoterapia, ¿no? Y es tan curioso que si te remontas a los principios más básicos de la psicología es, si la persona no quiere ser ayudada, entonces no funciona, ¿no? Así se apliquen las mejores técnicas. Entonces, si lo ponemos en contraparte con el método científico, tener una variable como no quiero ayuda, y que eso desmantele todo o sea, todo el argumento que tienes y que no aplique para esa persona solo por decir eso, me parece muy curioso. O sea, cómo queremos darle tanto sustento científico, tanta replicabilidad, no sé si esa palabra existe, pero que se pueda replicar tanto una teoría para que una línea de una sola persona, como no quiero ayuda, pueda quitarle todo el peso a lo que estás haciendo. Sí, y por ejemplo, bueno, yo me voy a aventurar a decir algo un poquito también más, digámoslo así, más radical, o no sé cómo podría decirse, pero me voy a aventurar a decir que, por ejemplo, las personas que tienen un conocimiento limitado, o sea, que tienen poco conocimiento, usualmente ponen a consideración los enfoques como si fueran, ¿cómo te diré? Mm, como si fueran cosas válidas o inválidas. Por ejemplo, nosotros que hacemos neuropsicología, ¿es de verdad, esto es de verdad ciencia? Lo que ustedes hacen, no, es una pseudociencia. Entonces, si es una pseudociencia, no es válido. Y yo que hago, no sé, conductismo, no, esto es lo de verdad científico, porque yo me estoy basando en conductas observables, medibles y cuantificables. Y a mí, ¿cómo me sacas de eso si yo te estoy utilizando el método científico? Si yo estoy utilizando el método científico, entonces tú no tienes validez. El psicoanálisis no es válido. El psicoanálisis ya quedó en desuso. El psicoanálisis ya, se demostró que Freud lo que dijo de sus pacientes no era cierto, que Freud era un drogadicto que se metía cocaína. Pues no, la verdad Pues sí es cierto, es cierto. Sí, es claro, cierto. es cierto, pero lo que no es tan cierto es que el psicoanálisis está en desuso. Yo creo que el psicoanálisis va un poco más en uso porque ya se está quedando obsoleto la ciencia para estar abordando la mente humana. La ciencia ahorita va muy bien y va avanzando con otras ramas. Yo no estoy de menospreciando la ciencia, por así decirlo. Por ejemplo, la ciencia va muy bien para entender
el universo cuántico. La ciencia va muy bien para entender la física del universo. La ciencia va muy bien para entender, uy, no sé, las tecnologías, cómo generar nuevas tecnologías, etcétera, pero la ciencia no va tan bien en la mente humana, eso es lo que yo diría. La ciencia para el entendimiento de la mente humana, del lenguaje, del ser humano como tal, su condición humana se está quedando corta, pero no sé tú qué me digas, Gustavo. Justo estaba investigando de eso también, porque me salió un contenido de grafología y pues en la facultad la grafología es pseudociencia, ¿no? Y el punto es que quise hacer una elaboración sobre para ver si era pseudociencia o si no era pseudociencia. Y me desvié totalmente del tema, que terminé investigando si el psicoanálisis tenía una base sólida científica, por así decirlo, ¿no? Porque eso es lo que pretendía hacer Freud cuando lo funda. Y no me acuerdo cómo llegué hasta ese artículo o hasta esa conclusión. El punto es que como que dividían a la ciencia en dos ramas como principales, las ciencias duras o las ciencias rígidas y las ciencias contextuales. Entonces las ciencias rígidas, pues las matemáticas, la física, la biología incluso, porque pues son cosas que son así, ¿no? No cambian. Y las ciencias contextuales permiten tener una apertura, si podríamos decirlo así, del método científico. Y pues siguen siendo ciencia, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta de conocimiento en la comunidad psicológica, bueno, en la comunidad de psicólogos, de psicoanalistas Ujú. y en la comunidad general, porque es un fenómeno que alguien escucha algo y lo repite y lo repite y lo repite hasta llegar a un punto que se vuelve un dogma y nadie lo cuestiona y solamente hace falta investigar un poco y darte cuenta que el psicoanálisis ya no es Freud, hace décadas que cambió eso, el psicoanálisis está muy avanzado de lo que se dice en la cultura popular y, y pues nada, creo que solamente hace falta invitar a, a ser más curiosos y investigar. Claro, y por ejemplo, el psicoanálisis tampoco no se salva de tener estos dogmas o estas creencias que se Ujú. repiten entre psicoanalistas y que pues a veces son ideas un poquito ya en desuso, que también lo que hace es dificultad entonces llevar esta práctica, como por ejemplo hay personas que piensan que el psicoanálisis no se puede enseñar en universidades. Eso es una idea que se tiene muy concebida del psicoanálisis cuando pues ya sabemos que no, que el psicoanálisis sí se puede enseñar, sí puede tener ahí su parte, digamos, pedagógica. Pedagógica. Ujú. Ujú. Y por ejemplo, también está la idea de que, por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano, ahora que yo les dije que tenía perspectiva un poquito lacaniana, pues también está la idea y creencia de que el psicoanálisis lacaniano es muy oscuro, que se hablan de cosas muy complejas, que no se les entiende a los lacanianos a la hora de hablar y que pues eso que están haciendo es pura pseudociencia, pura magia y hechicería y no están haciendo nada de trabajo clínico real. Y son, yo pienso que ideas que se van compartiendo entre las personas y curiosamente estaba viendo también un video que habla de las ideas zombies, ideas que ya deben de morir, pero siguen ahí perdurando por alguna extraña razón, como esto de que utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Esa idea Sí. se ha extendido en todo el mundo y pues es una idea que ya se comprobó que no es verdad, o sea que utilizamos el 100% de nuestro cerebro para diferentes funciones. Pero ¿tú qué piensas? ¿Por qué existirán estas ideas? ¿Tú qué dirías? ¿Por qué existen estas ideas zombies o estas ideas equivocadas acerca del psicoanálisis o de en general, ¿no? En la sociedad? Pues me parece por el momento en que vivimos como sociedad, que somos una sociedad consumista. O sea, nos dedicamos a consumir, pero no cuestionamos, no verificamos, no ponemos en duda.
No, o sea, es la sociedad del consumismo, totalmente. Y no digo que esté mal, para nada, ¿no? También vivimos en la época más sencilla de todas, desde que la humanidad prevalece y pues es obvio que la duda, el cuestionamiento son rasgos de supervivencia, con la intención de sobrevivir. Y obviamente que eso ahorita pues no es como que nos preocupe sobrevivir, por así decirlo, ¿no? No, no como en este inconsciente colectivo, como raza humana. Nos puede preocupar sobrevivir como individuos por aspectos económicos, emocionales, pero no como una totalidad de la raza humana. Y obviamente que pues al final somos eso, ¿no? Una masa que comparte rasgos. Ujú, claro. Sí, y concuerdo mucho con esto. Hay ideas que perduran no porque sean verdad, sino porque son también mercantilizables, por así decirlo, porque son ideas que se basan en una lógica de mercado, como esto del 10% de tu cerebro, entonces hacen conferencias, ¿no? De libera tu potencial cerebral y te voy a enseñar a cómo utilizar un poco más de tu cerebro para que puedas entender mejor las cosas, etcétera. Ujú. Y te venden ese curso y te lo venden bien caro y se quedan tan a gustos, ¿no? Las personas. Por eso siguen perdurando esas ideas. Pero bueno, por ejemplo, un poquito para regresar un poquito a esto de nuestra práctica, quisiera preguntarte, Gustavo, ¿cuál ha sido el paciente o cuál ha sido, más que el paciente, cuál ha sido el, el, digamos, la dificultad más grande que te has encontrado a la hora de tu práctica clínica? ¿Qué fue lo que se te hizo más difícil comprender o practicar o entender? Que dijiste, bueno, esto que ya lo pude ver, ahora entiendo más o menos qué es la práctica clínica o algo por el estilo. O sea, ¿qué es lo más difícil que se te ha encontrado en la práctica clínica del psicólogo? Creo que me sucedió hace poco, no tendrá un mes. Yo estaba hablando con mi analista y le contaba que estaba atrapado como en un bucle de querer hacer entender a mis pacientes, o sea, buscar que ellos entendieran algo. Y creo que eso había perdurado, obviamente no la totalidad de mi práctica clínica, pero aparecía en ocasiones mm, cuando esta neurosis se apropia de ti y como que quieres, como que pierdes la paciencia, no porque estés apresurando a la persona o le estés hablando mal, sino que internamente tú, quieres llevar el proceso a algún lugar, ¿no? Porque sientes que no está yendo a ningún sitio. Y entonces, se lo planteo así a mi analista y me dice, oye, pero ¿qué rayos estás haciendo, no? No me dijo esas palabras, pero así lo asumió así lo Ujú. introyecté y me dice, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Por qué tratas de hacer entenderlos cuando la intención es que tú entiendas a tu paciente, que tú los entiendas a ellos? Y yo sé que es algo como muy básico, un principio muy elemental, espero que así sea, pero como que me había olvidado de eso. Y cuando me lo dijo, me molesté. O sea, me caló en mi ego profesional porque dije, pues yo estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y, y pues dejé de tomarme un poco tan en serio a mí mismo y empezar a cuestionar mi práctica y lo que estaba haciendo. Y creo que volver a entender y que sea como el núcleo de mi práctica, el hecho de buscar entender y no hacer entender, este, como que sí cambió bastante mi práctica clínica. Yo sé que preguntabas más en intención de algún caso muy difícil, pero siendo honesto, creo que aún me toca reservarme porque han pasado muy pocos años desde el primero que tuve y no vaya a ser que mencione algo por ahí que no, que me ponga en juicio. No, pero me encantó tu respuesta
y me gustaría también yo comentar algo de lo mío, porque sí, yo lo decía como que en la intención de un caso complicado, pero está bien, por ejemplo, el hablar sobre qué se nos ha hecho complicados a nosotros en nuestra práctica, porque también eso es muy interesante. Y por ejemplo, algo que también a mí me costó mucho entender es que yo era como mucho de cuidar, digamos, esos aspectos de como de ser un buen psicólogo, por así decirlo. Tener esa fantasía de ser el buen psicólogo y que no me gustaba Ujú, que los pacientes se fueran, que ya no volvieran a la sesión, que ya no volvieran a análisis. Incluso todavía actualmente me siguen sucediendo pues ese tipo de cosas, ¿no? Que un paciente ujú, se va, un paciente abandona el proceso y inevitablemente para mí me hace sentir como abandonado, por así decirlo. Entonces, ese ujú, abandono de los pacientes es algo que me ha costado mucho el poder, digamos, sobrellevarlo, el poder, porque yo sé que no es algo que se te va a quitar, siempre vas a sentir como que feo, ¿no? Pues no, ya no sigan con tus sesiones, o no sé si siempre se vaya a sentir eso, pero es lo que yo a veces pienso, ¿no? Siempre voy a sentir feo que alguien no le guste la forma en cómo doy las sesiones, no le guste cómo doy la terapia, porque al final de cuentas esa es la tipo neurosis que uno tiene, ¿no? Quiero que las cosas se hagan bien para que las demás ujú, personas me reconozcan que soy bueno. Eh, ujú, pero bueno, creo que eso poco a poco lo he ido sobrellevando y ahora no significa que paciente que se vaya me quedo yo tan tranquilo como que, ah, ya se fue y ya. No, trato de verificar, pero trato de verificar mi práctica, pero ya no es algo como tan neurótico, digamos, de mi parte o tan que me ujú, produce tanta molestia, insatisfacción, etcétera, sino que ya es algo que lo he podido hacer más consciente y ya no es algo tan complicado como lo solía tener. Algo más o menos ujú. así. Yo quisiera agregar ahí, Lorenzo, que Ujú, también me ocurría o me llegó a ocurrir y sí desapareció no sé si en la totalidad porque no existe, pero hubo una frase que me marcó bastante, que incluso la dije yo estando cuando todavía estaba en la facultad, estábamos en asesorías y una compañera platicaba algo muy similar sobre cómo los afectos del proceso pues le afectaban. ujú. Y, y yo le dije, no te lo tomes personal. Y, y creo que eso me ha guiado bastante, porque claro que se está abandonando algo, pues se está abandonando el espacio de escucha, se está abandonando el proceso, pero pues no somos nosotros. O Ujú. sea, Sí, hay veces que no somos nosotros, otras veces que sí. Cuando sí somos nosotros hay que checar qué estamos haciendo en nuestra práctica, que a lo mejor, por ejemplo, también en eso agregaría, ¿verdad? ajá. Hubo un tiempo donde empezaba a perder así pacientes, pero porque también era una resistencia mía. Dicen que las resistencias no son del paciente, son del analista. Y yo Ujú, tenía resistencias a trabajar con ellos porque llegaba un momento donde, como ya no estaba yendo a la universidad, como yo ya no me estaba tanto empapando de la teoría y todo eso, me empecé a sentir un poco... mm, cómo podría decirlo? O sea, como un impostor, ajá, como que ya no un estaba charlatán. logrando lo que estaba logrando anteriormente, como si Ujú. mi aprendizaje estuviera disminuyendo, no sé cómo decirlo, o sea, Ok, sí. como dicen, ya no estaba bien aceitado el- el- la maquinaria. Y entonces empezaba a tener resistencias con los pacientes y no resistencias así de que no fuera, sí iba a las sesiones, pero iba como que sin ganas, como que no quiero ir o no quiero estar ahí hablando, no quiero esto, no quiero lo otro. Inevitablemente, aunque tú lo trates de ocultar lo más que puedas, algunos pacientes lo llegan a notar y esos pacientes que lo llegan a notar que tienes resistencia a hablar con ellos, simplemente se van. Pero por eso es bueno saber qué es lo que te está sucediendo en la práctica
para que esas cosas las trabajes, porque eso se trabaja, digamos, en un propio Ujú. análisis y que puedan ayudarte a que ya puedas atender de una mejor forma y pues hasta la fecha he podido superar, digamos, esa situación. Eso sí lo noto que ya se superó como tal, o sea, lo otro de que abandonen el proceso y todo, todavía me cuesta, pero ya esto podría decir que lo he superado y pues te agradezco también tu frase, sí, no hay que tomarse las cosas personal, porque no todo tiene que ver con nuestra jurisdicción, ¿no? No todo tiene que ver con lo que uno quiera o no quiera, o lo que uno haga o no haga. Tú puedes ser el mejor psicoanalista, tener las mejores teorías y vas a tener pacientes que se van a ir de tus sesiones. Así es. Y eso también se debería de entender para las personas que apenas van a decidir entrar a esta situación. Ujú. Van a llevar procesos y seguramente esos procesos los pacientes los van a cancelar al principio y puede que algunos sí sean por una mala práctica o porque te hayas equivocado en algo, etcétera, etcétera, pero también puede ser muchos que se vayan porque es parte de una persona. A veces también las personas tienen como esta resistencia, ¿no? Al análisis era algo así el Ujú. concepto, que Sí. cuando ya van a resolver su síntoma, ya mejor deciden ya no asistir, Ujú. porque Sí, totalmente. implica algo así como, pues, una nueva forma de ser, ¿no? Una nueva ontología. Ya no eres esa persona con ese padecimiento, ahora eres otra persona y eso le asusta, ¿no? A veces a las personas. ¿O qué será? ¿Por qué habrá esta resistencia al análisis? Pues es el miedo al cambio, el miedo más primario e irracional de la humanidad. Pues va a estar presente todo el tiempo. Me hiciste recordar a un paciente que tuve que empezó el proceso cuando yo tenía como unos meses de egresado apenas. Y dejó de ir, fue una sesión y dejó de ir. Después de ya tiempo, no me acuerdo cuántos meses, me volvió a escribir para regresar. Y como ahorita decías, eso de que a muchas personas le va a pasar que apenas están egresando o que no conocen nada sobre el mundo de la clínica. Sí, o sea, nada más dejar en claro que va a pasar, que van a dejar de ir, que te van a escribir y no te van a contestar, que te van a avisar sobre la hora y no van a llegar, por muchas cuestiones que no están en nuestro conocimiento, pero que son parte de la clínica. Ujú. Claro, es un mundo esto de la clínica y bueno, ya para finalizar, pues comentarte que te agradezco mucho que hayas accedido a esta plática. Eh, bueno, esta plática es como un previo porque próximamente voy a publicar un video donde, como les digo, paso a paso voy a decir más o menos cómo es ese primer encuentro con el paciente, trataré de dividirlo, etcétera, para que, Ujú. para que las personas que me ven y las personas que quieren esto de la práctica empiecen a entender más o menos esas bases y digamos ya no los agarre de sorpresa. Pero aún así, pues, como quiera, va a haber nervios, va a haber pacientes que se van a ir, va a haber todas esas cuestiones, pero lo importante también es, me encantó un concepto que vi ahí en el libro que estoy también basándome para hacer este video, que dice que también el primer encuentro del paciente que tiene con nosotros es nuestro encuentro con el psicoanálisis. ¿Cómo nos llevamos nosotros con el psicoanálisis, digámoslo así? Si nosotros estamos teniendo un enfoque psicoanalítico, lo primero que va a ver el paciente es cómo te relacionas con tu enfoque. Por ejemplo, hay terapeutas que no se la creen, ¿no? Y te dicen, dígame todo lo que se le venga a la mente, pero te lo dicen así como, ay, sí me dirá o no me lo dirá, o sí me entenderá o no me entenderá. Entonces, siempre hay que tener nosotros ese enfoque, pero no casarte con él, pero sí que, por ejemplo, ese enfoque, te relaciones bien con ese enfoque, que sepas que lo que estás realizando, estás conforme con ello. Porque
como ya decía yo, me gustaba a mí el cognitivo conductual, pero a la hora de practicarlo no me sentía yo mismo, me sentía como que estaba atendiendo los requisitos de otra persona, que me dice que le pregunte esto, que me dice que entonces le dé las herramientas de esto y de esto otro. Entonces el psicoanálisis me hizo sentirme un poco más a gusto o más flexible con esto, con esta técnica y por eso me relaciono un poco mejor con ello y por eso lo practico más. Pero creo yo que eso es muy importante, ¿no? ¿No, Gustavo? Tú que eres un enfoque más ecléctico, ¿tú qué dirías de esto? ¿Cómo tú te relacionas, digamos, con tu enfoque? Pues es que a pesar de que se podría decir que soy ecléctico, pues mi base es totalmente psicoanalítica. ¿Cómo me relaciono con él? Es una relación como con el no saber. Cuando lo entiendes, que no saber es parte de la vida en sí misma y que el psicoanálisis no cubre todo, que el psicoanálisis no te da todas las respuestas, que el psicoanálisis solo es una herramienta, pues a lo mejor me ha hecho sentir más tranquilo, eh, porque no es una exigencia, así como tú decías, de seguir una rigurosidad de un manual, de aplicar estructuras puntuales. Y cuando no sé qué hacer, porque también ocurre en la práctica clínica, pues no me alarmo, ¿no? Ya estoy acostumbrado. Es esa reconciliación con la conciencia de la limitación humana. Y eh, creo que es lo que más me gusta del psicoanálisis. Ujú. No, pues muchas gracias, Gustavo, que accediste a esta plática y esperamos que sigan más pláticas y que pues también, bueno, esto lo voy a subir a mi canal de YouTube, que también pues seas más veces invitado porque tus aportaciones son muy buenas, eres un gran psicólogo. Lo digo desde la sinceridad porque les digo, yo estuve un tiempo con Gustavo, lo conozco personalmente, y siempre me llamó la atención que él era muy bueno para poder entender ciertos conceptos muy complejos que al principio a mí se me dificultaban, pero lo vi muy bien y que sabe como, digamos, tomárselo muy, como muy bien, muy ligero. No es una persona que pueda ser muy estricta con sus ideas, sino que es fácil que las puedas compartir y las compartes muy bien, de manera muy entendible y muy clara, y por eso pues te agradezco mucho y pues creo que sería todo por el momento. ¿Algo más que tú quieras comentar, güey? No, pues más que nada agradecerte, Lorenzo. Muchas gracias. Ujú. Ok, bueno, pues entonces nos vemos.